Señor Ministro Presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, señoras y señores ministros. Nos trae ante ustedes la profunda convicción de que la nuestra es una causa defendible. Nuestro compromiso es con la tutela de la vida. Por ello, estuvimos presentes desde el inicio del debate ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante foros, marchas y la presentación de una iniciativa ciudadana a favor de los derechos de las madres. También reunimos 70,000 firmas de ciudadanos que solicitaron a la Asamblea Legislativa realizar un referéndum para consultarlos respecto al controvertido tema del aborto. Ustedes, señoras y señores ministros, son la última instancia que decidirá si las reformas aprobadas atentan o no en contra de la Constitución, y si este texto normativo otorga o no a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo, es decir, el derecho a interrumpir la vida del concebido. Su altísima responsabilidad como ministros es hoy del orden integrador, además de interpretativo, en una tarea que nos remite al jurista Savigny, quien planteó que la interpretación se integra por 3 elementos: el gramatical, el lógico, el histórico y adicionando posteriormente el sistemático. Desde el punto de vista lógico, es cuestionable el que se haya mantenido como delito la interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 12. Y lo que es más grave, que no podamos determinar cuál es el bien jurídico tutelado en ese supuesto. En el caso del aborto forzado, que es la interrupción del embarazo en cualquier momento sin el consentimiento de la mujer, nos hacemos la misma pregunta respecto a cuál es el bien jurídico tutelado, la libertad de procreación o el concebido. En efecto, la gravedad de la pena de 5 a 8 años de prisión no puede proteger únicamente a la mujer y su derecho a procrear. Por ello, podríamos intuir que la norma protege tanto al concebido como a la mujer. Sin embargo, no hay claridad al respecto. Desde el punto de vista gramatical, el Código Penal define de manera arbitraria tanto el aborto como el embarazo, sin considerar la conceptualización médica. El primero es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Término este último que se utiliza para no afirmar que el aborto es la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de la concepción. El embarazo se define como la parte del proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. El concepto no indica cuándo o cómo termina o concluye el embarazo, por lo que cualquier interrupción realizada después de la 12ª semana configuraría el delito de aborto. Por ejemplo, una cesárea practicada en la semana 21. El único hecho que no constituiría aborto sería el parto natural, ya sea prematuro o no, puesto que no existe acción humana que incida en él. En cuanto al aspecto histórico de la interpretación, es necesario saber cuál es la opinión de los implicados, los propios capitalinos. Por ello, y ante el hecho de que se nos negó el derecho a que se realizara un referéndum sobre el tema, y la iniciativa se aprobó de espaldas a la ciudadanía, debemos recurrir a otros instrumentos para conocer la postura de los ciudadanos. Uno de ellos, la consulta Mitofsky, denominada Las controversias desde el condón hasta el aborto, realizada en enero del 2007, revela lo siguiente. A la pregunta, ¿usted está de acuerdo con el aborto?, 33% de los hombres respondió afirmativamente frente a un 65.1% que respondió que no. De las mujeres, el 31.4% contestó que sí, pero el 67.2% se manifestó en contra. El derecho como sistema implica que deba distinguirse entre las normas en conflicto, diferenciando que cuando se trata de un problema de aplicación entre reglas, la solución es derogar una de ellas. Y en el supuesto de una colisión de principios es necesaria la ponderación de los mismos. En el caso que nos ocupa, resulta problemático
que una serie de normas que se encuentran en el sistema resultan opuestas y contradictorias a la reforma que permite el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Los artículos 1, 14, 123 y 133 de nuestra Constitución así lo marcan. En el primer numeral de nuestra Carta Magna se le otorga a todo individuo el goce de garantías constitucionales. ¿Y qué entendemos por individuo? ¿Desde y hasta cuándo somos individuos? ¿Acaso el concebido no tiene ese carácter pese a pertenecer a la especie humana solo porque está en desarrollo dentro del seno materno? El artículo 14 prescribe que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Acaso no le está privando de un derecho al concebido consistente en su derecho a vivir? ¿No tiene derecho de audiencia el concebido en el seno materno? La libertad de la mujer es superior a la garantía de vida y audiencia del concebido. De acuerdo al artículo 123 en su apartado A, fracción 15ª, el patrón está obligado a organizar el trabajo de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción. Para este efecto, prescribe que las leyes deben contener las sanciones procedentes en cada caso. Así, queda claro que el texto constitucional clara y expresamente protege la vida del producto de la concepción. La garantía de igualdad entre el varón y la mujer establecida en el artículo 4 implica que sea inconstitucional la norma penal que permita a la mujer interrumpir su embarazo de manera unilateral y sin el previo consentimiento del varón, como padre del producto de la concepción. Con ello, se niega al varón el derecho a formar una familia y a ser padre, derecho protegido por la misma Constitución y la normatividad internacional aplicable. La jerarquía normativa señalada en el artículo 133 implica precisamente la concepción, la sistemática del derecho. Esta supone que ninguna norma puede contradecir a nuestra Constitución, y puesto que ha quedado establecido que ésta protege expresamente tanto la vida como la salud del producto de la concepción, se evidencia la clara inconstitucionalidad de la reforma penal. No podemos soslayar tampoco la jurisprudencia que este máximo tribunal estableció también sobre este tema el 14 de febrero del 2002, al determinar que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución como de los tratados internacionales y de las leyes federales como las locales. Entre esos tratados internacionales que el gobierno mexicano suscribió y está obligado a cumplir están la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Entendemos entonces que tanto la Constitución como los tratados internacionales sí protegen expresa e indirectamente la vida del producto de la concepción. En contraste, no existe ni en la Constitución ni en los instrumentos internacionales el derecho expreso de la mujer a interrumpir la vida del concebido. La vida no es una garantía constitucional porque es el presupuesto lógico y material para que existan todas las garantías. La vida, por tanto, no solo es un bien jurídico tutelado, la vida es un metavalor que debe protegerse en todo orden constitucional y democrático. Por ello, celebramos que se hayan eliminado los supuestos constitucionales que incluían la pena de muerte. Con la misma convicción pedimos a este alto tribunal quitar el supuesto que nos ocupa el día de hoy. Recordemos los principios generales de derecho siguientes como fuente de derecho y guía para interpretación. Estás obligado a lo que no te perjudique y beneficia a otro. El que ha de nacer se tiene por ya nacido si se trata de su conveniencia. Y en las dudas debe entenderse siempre lo más benigno, lo que concierne a todos. Por todos debe ser aprobado. No puedo evitar la alusión obligada a uno de los técnicos garantistas por excelencia, Luigi Ferrajoli, y la articulación impecablemente lógica y socialmente necesaria de los derechos sustantivos y los mecanismos necesarios para que ningún derecho sea letra muerta. Los destinatarios de las normas estamos ávidos de encontrar instancias que nos permitan ejercer plenamente nuestros derechos fundamentales. Los tribunales, y más aún los tribunales de constitucionalidad, son, en este sentido, la luz al final del túnel. Muchas gracias, señorías.